Estimadas y estimados estudiantes, muy buenos días. Esta cápsula tiene como por objetivo revisar la gestión del cuidado de enfermería en trombosis mesentérica aguda. Los resultados de aprendizaje de esta sesión es que la y los estudiantes aplican el proceso de enfermería sustentado en un modelo con la finalidad de prevenir, mantener y recuperar la salud de la persona hospitalizada junto a su familia, casos clínicos escritos, simulados o reales. La y el estudiante ejecuta intervenciones de enfermería sustentadas en un plan de cuidados a la persona hospitalizada con patología médico-quirúrgica para contribuir a su recuperación en casos clínicos escritos, simulados o reales. Realiza educaciones incidentales a los y las usuarias y familia al alta de los servicios de la red sociosanitaria para la mantención y recuperación de la salud. La epidemiología de la trombosis mesentérica aguda nos habla que es un proceso que se produce por una disminución de la perfusión brusca del segmento intestinal. Sin duda, la evidencia nos muestra que tiene una elevada mortalidad, tanto a nivel nacional como latinoamericana, y en un principio comienza como una sintomatología bastante inespecífica. La isquemia intestinal aguda se puede definir como aquella situación en la que por una hipoperfusión brusca del intestino disminuye la circulación y la oxigenación de este segmento. Debido a este descenso brusco en la perfusión, causa de alguna manera una embolía o una trombosis arterial o venosa del segmento mesentérico. Lamentablemente, tal como lo dice la epidemiología, es una enfermedad grave, pacientes fallecen a pesar de que el diagnóstico sea oportuno y el tratamiento se instaure de manera correcta. Si bien es cierto, la sintomatología, tal como usted lo ve en la imagen, es inespecífica, el diagnóstico a menudo logra conseguirse a través de una laparotomía exploratoria, en donde el cirujano tiene que llevar a este paciente a pabellón para determinar cuán grave es el cuadro y qué podemos hacer en él. Si hablamos de la etiología, es importante recordar que el territorio esplácnico se irriga a través de tres vasos fundamentales. Tenemos el tronco celíaco, tenemos la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. De todas estas arterias mencionadas, tal como se proyecta en esta imagen, es la arteria mesentérica superior la principal que lleva flujo sanguíneo al torrente intestinal. Cualquier tipo de oclusión a nivel de territorio, la temida isquemia y por consecuencia la trombosis mesentérica. Sintomatológicamente, ¿qué es lo que ocurre al haber un bloqueo que impide el flujo normal del contenido intestinal a través del tubo digestivo? La o el paciente inicia un dolor intenso y repentino en todo el abdomen que poco a poco se convierte en un dolor en faja, vale decir, a lo largo de toda la circunferencia abdominal. También aparecen vómitos, cuadros de diarrea y posteriormente dan paso, ¿cierto?, a estreñimiento.
es importante que dentro de la historia clínica que usted tome desde el paciente pueda recabar información en relación a si esta persona tuvo en algún momento de su historia clínica algún antecedente de algún tipo de embolismo. Sabemos que la sospecha diagnóstica no será fácil, pero la tríada de esta sintomatología, dolor periumbilical, vómitos o diarrea en un comienzo, serán claves para establecer desde el punto de vista médico el diagnóstico y nosotros como enfermeros y enfermeras poder iniciar rápidamente el manejo clínico de él. El diagnóstico. Primer aspecto es un diagnóstico clínico en relación a los signos y síntomas anteriormente mencionados. Posteriormente complementaremos la historia clínica con exámenes de laboratorio, hemograma para identificar el nivel de leucocitosis, evaluar, por supuesto, la elevación de la proteína C reactiva, evaluaremos los parámetros de coagulación, cómo está el nivel de lactato. En estos pacientes encontraremos un lactato elevado y, por supuesto, en un contexto embólico vamos a encontrar un dímero D elevado de su rango. No olvidemos tomar dentro del preoperatorio un grupo RH y también para clasificar a este paciente que entrará a una gran cirugía donde puede haber un sangramiento que determine la transfusión, ya sea en el intra o en el postoperatorio. Y no olvidemos también la toma de electrolitos plasmáticos, ya que la náusea y los vómitos asociados a este cuadro clínico podría llegar a un gran cuadro de deshidratación. Es importante completar estudio con un angio-TAC abdominal. Es muy importante porque da una fiabilidad para poder establecer el diagnóstico y su posible causa. ¿Es embólica? ¿Es trombosis arterial? ¿Es trombosis venosa? ¿O es un síndrome isquémico no oclusivo? Finalmente, si la historia clínica no es fiable, los exámenes laboratorios no son determinantes y el angio-TAC no aporta una etiología clara del cuadro, sin duda este paciente será llevado a pabellón para realizar por el cirujano la laparotomía exploradora. Es aquí donde las y los enfermeros tenemos un rol muy importante desde el preoperatorio en la preparación de un paciente que va a una cirugía de urgencia. La isquemia intestinal, o también llamada trombosis mesentérica aguda, puede tener un daño intestinal irreversible, con la consecuencia de anastomosar un segmento importante de intestino que traiga consecuencias para la vida a estos pacientes. Podría ocasionar una sepsis de foco infeccioso, ya un shock séptico. También podría un shock desde el punto de vista hemodinámico y, por supuesto, que en un cuadro de complicaciones múltiples generar la muerte del paciente. Es aquí donde las líneas del tratamiento básicamente son dos. El ingreso, ¿cierto?, para establecer un diagnóstico médico oportuno, pero sin duda la resolución de la trombosis mesentérica es de tipo quirúrgico. Médicamente lo vamos a manejar desde el preoperatorio con todo un proceso a través del cual la enfermera y el enfermero van valorando a este paciente un examen físico general y, por supuesto, con énfasis en todo lo que ocurre en la pared abdominal. Es importante colocar un acceso venoso bastante grande porque este paciente, recordemos, hidratación, va a recibir algún tratamiento de analgésico, va, por supuesto, algunos fármacos que se utilizan en el intraoperatorio. Es importante además ir a la búsqueda
de signos de deshidratación. Sabemos que gatilla náuseas y vómitos, por lo tanto tenemos que estar con un acceso delante para poder hidratar. Una que ha instalada la vía venosa, usted toma los exámenes del laboratorio en totalidad y por supuesto iniciamos el acceso venoso. Tomaremos un electrograma desde el preoperatorio, si así se indica, y muy atenta a la auscultación en búsqueda de ruidos hidroaéreos. Al principio estos ruidos hidroaéreos podrían estar aumentados, lo que se llama peristaltismo de lucha, cuando sobre todo este cuadro ha ocluido totalmente el asa intestinal. Y posteriormente vamos a encontrar, por supuesto, unos ruidos hidroaéreos que están totalmente abolidos. A la percusión hay timpanismo, a la palpación, el abdomen bastante distendido. En los casos más graves, buscar signos de irritación peritoneal para finalmente encontrar lo temido abdomen en tabla. Bloomberg también podríamos encontrar en caso de que haya una perforación intestinal a nivel, ¿cierto?, de este segmento. Es un paciente que se maneja con un balance hídrico estricto, que se maneja, ¿cierto?, desde el preoperatorio hasta pasar por el intra y el posoperatorio. Quirúrgicamente se manejan con angioplastías, en donde el cirujano va a la búsqueda de este cuadro, de este segmento arterial o venoso que está obturado, para hacer una resección total de este segmento. Y muy importante considerar que si un coágulo de sangre causa esta repentina disminución del flujo, esta cirugía tiene que hacerse de la manera inmediata para poder tratar la isquemia mesentérica. Si esta a lo largo del tiempo podría tratarse, ¿cierto?, con esto así. Y la angioplastía, recordemos que es un procedimiento en el que se utiliza un globo para poder abrir la zona que es estrechada. Podemos colocar un tubo tipo malla llamado stent en el área que ha sido obturada. La también se puede tratar mediante una cirugía abierta a través de una gran incisión, tal como ve usted en este momento en esta imagen. Los cuidados de enfermería en este paciente son desde el preoperatorio, todo lo que ya nosotros anteriormente mencionamos. En el intraoperatorio tenemos acucioso cuidado en todo. Recordemos, tuvimos en la clase del intraoperatorio con las pausas que se hacen antes, durante y posterior a la cirugía, pausas de seguridad. En el postoperatorio, atendiendo a todo lo que es el lado desde el punto de vista hemodinámico, control de signos vitales cada 15 minutos y posteriormente que haya avanzado el tiempo cada 30, cada 1 hora, y hasta que después este paciente se destine, ¿cierto?, a una unidad de destino que no tengo duda que va a ser una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados intensivos. Atentos a la vía, a la ventilación, a los parámetros hemodinámicos, al control de exámenes de laboratorio que nos permitan detectar prontamente alguna complicación en el posoperatorio. Este paciente es un paciente que va al posoperatorio con 1 o 2 o más pasajes en la vía abdominal, probablemente va a tener una sonda nasogástrica y que usted colocó al ingreso se le va a sumar sin duda un catéter o PICC line o un catéter central para manejar volúmenes, nutriciones parenterales en una primera etapa y, por supuesto, catéter urinario permanente para poder ir cuantibilizando, ¿cierto?, todo lo que son las pérdidas como egresos en orina y poder hacer, ¿cierto?, un balance estricto. Las indicaciones médicas tenemos que seguirlas al pie de la letra por el horario, ¿cierto? Y que estas van a estar sometidas. Y no olvidemos el manejo del dolor en un paciente posoperatorio que ha sido sometido a una gran extensa cirugía. El cuidado de este paciente es importante
desde el punto de vista de no manejar, no dejar ninguna arista afuera, y no olvidemos el acercamiento a este paciente, un cuidado humanizado en todo. Llamamos por su nombre, respetamos su opinión y estamos en momento, ¿cierto?, haciendo esta visita. Todo lo que se realice debe quedar debidamente registrado, no olvidando que lo que no está registrado no está realizado. Estimada y estimado estudiante, damos término a la cápsula trombosis mesentérica, esperando pueda ser complementaria para la asignatura de médico quirúrgico. Que estén muy bien, muy buenos días.